El Unison, ¿cuál es tu valoración de lo que acaba de decir el IMCO? No sé si escuchaste o te lo resumo al respecto. A ver, un resumen. A ver, bueno, que los niveles de deuda en Sonora hasta el 2016 eran 24.400 millones de pesos aproximadamente, más los 3.400 hasta el 2016, más los 3.400 que aprobó el Congreso ayer, sumados, digo, no se necesita ser un especialista para sumarlo Así es. y decir que son 27.800 a corto, mediano plazo o largo, proveedores o padrecistas o lo que sea, pero son 27.800 millones de pesos la deuda. Advierte focos amarillos, vamos rumbo a rojos. Situación delicada, reconoce el IMCO, estamos. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué números tienes o qué interpretación le das a lo que aprobó el Congreso ayer y a esto, Ya, Joel? sí. Efectivamente, muy buenos días, Luis Alberto, y a todo tu auditorio. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas tiene registrado, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un monto de 28,000 millones de pesos de deuda para el Estado de Sonora, lo que implica que sea el séptimo estado más endeudado del país, y también implica que per cápitamente sea Sonora el quinto estado más endeudado. Entonces, esto lleva a que se está hipotecando el futuro de los sonorenses con este tipo de autorización de deuda, y sobre todo con lo que se anunció de la reestructuración o refinanciamiento de la deuda por un monto eh, de ahorro que se tiene que aplicar para lo que es inversión productiva en los próximos 4 años de 300 millones anuales, que implica 1.219 millones en los próximos 4 años. ¿Hacia dónde se va a canalizar este ahorro de estos 300 millones anuales? La ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que está armonizada con la ley de deuda pública del Estado de Sonora, establece que debe ser exclusiva para lo que es inversión productiva pública. No se puede canalizar a otro rubro, como es el gasto corriente, que hemos estado acostumbrados a que se canalice la deuda para servicios personales. Ahora la ley te restringe. El Estado de Sonora hizo el esfuerzo el año pasado por armonizar la ley y tiene esta ley de deuda pública, en la cual pues es muy restrictiva. Hay un foco rojo aquí, porque la ley de disciplina financiera, que está armonizada con la ley de deuda pública del Estado de Sonora, establece que se debe tener un porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto estatal de 3.5%. Actualmente el porcentaje de deuda del Estado de Sonora con respecto a su Producto Interno Bruto es del 4.9%, y esto lleva a que esté en un foco rojo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que no se pueda solicitar créditos a través de las asociaciones públicas y privadas, que también hay una ley que salió el año pasado, que impide al Estado de Sonora solicitar deuda a través o préstamos a través de estas APPs. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado de Sonora es reestructurar su deuda para bajar los montos de pago de servicio de la deuda, que aproximadamente se andaba en el 10% de lo que es la totalidad del presupuesto. Si tenemos un presupuesto autorizado de 74,000 millones de pesos para el próximo año, y el 10% es canalizado para el pago de la deuda o servicio de la deuda, que son comisiones, intereses y al capital, pues estamos hablando de 6,400 millones de pesos lo que se canaliza para el pago de la deuda. Y el ahorro, sí, va a ser de 300 millones. Entonces, prácticamente ese ahorro es pequeño, ¿no? Pero se tiene que canalizar esos 300 millones a inversión pública-privada, ¿no? Uy, Inversión a ver, pública productiva. Entonces, eso es la valoración de las restricciones que tiene la nueva ley de disciplina financiera armonizada con la ley de deuda pública. Hay algunas restricciones ahí que tiene el Estado de Sonora y que empuja esa ley a que el Estado tome la decisión de reestructurar a 30 años con un fideicomiso con Banobras para bajar el pago de los servicios de deuda que tiene para los próximos años. Pero sí, la deuda, el último registro, el 22 de noviembre de este año, es de por encima de los 28,000 millones de pesos. Es un monto bastante alto y que nos pone en una posición de estar en el top 10 de los estados más endeudados en el mundo. es por encima, ¿cuánto es exactamente? ¿Cuál es tu fuente nomás? ¿El Centro de Finanzas de dónde? ¿De la Cámara de Diputados o de dónde? Sí, de la Cámara de Diputados. Lo que es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que son 28,243 millones de pesos los que se tienen de deuda,
posiciona a Sonora en el séptimo estado más endeudado y en el quinto en términos per cápita. Entonces esto sí es una cuestión, como lo comenté hace un momento, de alarma, porque se está hipotecando el futuro de los sonorenses, y la cuestión es que no estamos cumpliendo con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y de Deuda Pública del Estado de Sonora, de estar por debajo del 3.5% que establece la ley como porcentaje de su Producto Interno Bruto estatal. Esto es algo que en cualquier caso, si tú no tienes los ingresos suficientes para poder crecer y obtener los ingresos para pagar los servicios de la deuda, pues en cualquier parte te ponen, hey, te estás pasando, y te ponen esa restricción y a ver, tienes que reestructurar tu deuda porque si no vas a llegar a un momento de no poder pagar, ¿no?, lo que es en un futuro, o vas a quedar en insolvencia, ¿no? Entonces, esto por eso lo establece esta nueva ley, que no únicamente es para las entidades federativas, sino también para los municipios, que es otra cuestión que se puesta aparte, ¿no? 28,000 qué, 400, ¿cuánto? ¿Perdón? 28,000 qué. 28,243 millones. Uh-huh. Uy, son 28,000 200, es muchísimo. 28,243 millones de pesos de deuda en Sonora. Pues más lo del IMCO, más ¿eso era el 2016 o es con lo aprobado este año? Es con, todavía no se incluye lo que está aprobado para este año. Yo creo que entonces, para ser justos y diseccionar y ser precisos, esos 28,243 serían junto con municipios. Junto con municipios, sí. Uh-huh. Pero la advertencia que tú haces cuenta, pues, porque le corresponde al Estado. ¿Por qué ese foco rojo que ves? Porque estamos ahorita, de hecho en el trimestre anterior estaba en 5.5%, lo que es el porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto estatal. Se bajó al 4.9%, pero la Ley de Disciplina Financiera establece que tienes que estar en el 3.5%. Si te pasas de eso, te sanciona la ley, y eso te lleva a que tienes que reestructurar tu deuda para empezar a bajar esos montos de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es el crecimiento de lo que es el Estado. Entonces tienes que crecer, es como una familia que tiene un determinado ingreso y lo invierte en bienes duraderos para poder generar más ingresos, en dado caso de que tenga una actividad productiva en su casa, y que le genere los ingresos suficientes para poder pagar los pasivos de corto y de largo plazo. Entonces, está creciendo como en tu pequeño negocio. Igual el Estado tiene que invertir en lo que es infraestructura para poder captar empresas o crear más empresas en el Estado, que eso le genere el crecimiento suficiente para poder tener los ingresos futuros suficientes con la captación de impuestos y poder lograr pagar esos pasivos de largo plazo. ¿Qué recomendación haces, por último, Joel? Si está hipotecando, digo, todo esto, pues no veo buen diagnóstico. La recomendación, como vemos, son 1,219 millones los que se van a ahorrar con esta reestructuración de la deuda, que está obligado el gobierno del Estado a utilizarlos en inversión productiva pública. Así lo establece la Ley de Disciplina Financiera. No puede estar violentando lo que es el marco regulatorio en materia de deuda pública a nivel federal, y la que se aprobó el año pasado, en abril, la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. Tiene que seguir al pie de la letra de estas indicaciones legales que da esta ley. Y si lo comparamos, estos 1,219 millones que se ahorran en 4 años, pues prácticamente viene siendo el presupuesto que se autorizó para ¿qué dependencia? Pues para lo que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura, que son 1,318 millones que se aprobaron para el próximo año. Entonces, para nada más equiparar, ¿no?, en términos de lo que se autorizó en presupuesto para una secretaría y lo que se pretende ahorrar con esta reestructuración de la deuda, con un fideicomiso que se firma a 30 años con Banobras, ¿no? Entonces, para nada más hacer un pequeño análisis, ¿no? Si lo comparamos con lo que se autorizó para educación pública, que se lleva el 30% de los 74,000 millones de pesos autorizados, pues estamos hablando de una cifra de 19,681.5 millones de pesos que se autorizó para lo que es educación pública. Como lo comenté, es el 30%. Entonces, nada más para dimensionar el ahorro, que prácticamente es muy poco el ahorro, pues, pero sí
sí se ve obligado el gobierno del Estado a reestructurar por seguir las instrucciones legales de esta nueva ley de disciplina financiera y la que quedó armonizada en el Estado de Sonora, que es la ley de deuda pública del Estado de Sonora. Germán Palafox, tú también como economista, ¿qué adviertes? No sé si escuchaste a Joel y al INCO también.